La Biblia dice que tenemos que presentarnos por lo menos 3 veces al año sin las manos vacías. Y las manos vacías dice con un corazón dispuesto, porque dice la palabra de Dios, porque son fiestas para mí, dice Dios. Podrás hacer muchas fiestas, 15 años, pachanga, lo que tú quieras, pero yo quiero que me celebres 3 fiestas, perpetuamente. Perpetuamente quiere decir, mientras vivas tú, tienes que venir a celebrarle fiesta al Señor. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La fiesta de la Pascua, que es la que celebramos hoy. 50 días después, fiesta de Pentecostés. Y alrededor de noviembre, octubre-noviembre, la fiesta de las cosechas o de agradecimiento. Son las fiestas del Señor. Entonces, bienvenidos. De una fiesta se viene contento o se viene triste. Entonces, una sonrisa porque van a salir de Facebook. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Glorificamos el santo nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jehová es tu nombre. Moisés te dijo, muéstranos tu nombre para decirle al pueblo. Y tú le dijiste, yo soy el que soy. Qué nombre tan extraño, Señor, pero que tú eres el que eres. El creador del universo, el todopoderoso. El que la Biblia menciona como el eterno. El que no tiene ni principio ni final. El creador de todo lo que existe. Tú nos permitiste vivir, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Tu palabra dice que nuestro embrión brilla tus ojos. Esta tarde noche te damos la gloria, el poder y el honor. Y venimos porque está escrito que viniéramos donde estuviéramos viviendo a celebrar la fiesta. Y nosotros venimos a celebrarte una fiesta. Y lo queremos hacer excelente, Señor. No lo queremos hacer bien, lo queremos hacer excelente. Porque es la forma que tú haces las cosas. Excelente, Señor. Tú le ordenas al sol, al viento, a la luna, a las plantas, al agua, a las nubes que corren, y lo haces excelente. No hay nada que hacer, tú lo haces todo. Esta noche nos juntamos un puñado de hombres y mujeres y nos unimos al corazón de tus ángeles para decirte que te amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Bendecimos a los que te bendicen, Israel, y Señor, aquí estamos, celebrando tu fiesta, recordando todo lo que has hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo empezó esta historia? Es un mandato, lo dijimos en este momento, pero ¿cómo empezó? Realmente, ¿por qué los judíos se apegan tanto a celebrar la fiesta de la Pascua? ¿Por qué los cristianos la celebramos? ¿Por qué el mundo entero se para en estos días y no hay nadie que trabaje? Porque todo el mundo queremos celebrarle una fiesta al Señor. Aunque se ha distorsionado y se ha tomado de diferentes maneras, pero la historia principal es que nos juntamos, que nos reunamos un día y celebremos la fiesta. ¿Cómo empezó esto? ¿Quién está en caminar? Carlos. Éxodo capítulo 12, ¿sí? ¿Tienes tan amable? Versículo 12, 3, capítulo 12, versículo 3. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero tenían que tomar. Un cordero por familia. Un animal, versículo 5, por favor. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de la oreja o de las cabras. 7, por favor. Y tomaron la sangre y la pondrán en los dos postes y en el
Y el 11, sí, está mejor. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie, y vuestro bordón y vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Un cordero sin mancha, sin defecto, donde toda la familia se lo debería de comer. Dice más adelante que no deberían de dejar nada, todos se lo deberían de alimentar. El cordero tenía que ser alimento para esa familia. Acuérdense que en esa época el pueblo de Israel llevaba más de 400 años de esclavitud. Habían pasado varias generaciones y seguramente se acababan todo lo que les ponían en la mesa. Para comer un cordero era cosa muy fina, porque no había alimento para los esclavos. Pero ellos tenían sus corderos, sus animalitos. Pero el cordero tenía que ser especial, sin mancha, un animal sin defecto, especial. Es un animal especial, para ser sacrificado esa noche. Porque esa noche Dios les iba a dar la libertad, pero a través de la muerte de un cordero. Y la sangre de ese cordero la tenían que poner en los dinteles, en las paredes, y dice que en la noche el ángel de la muerte vendría y la familia que no se había alimentado del cordero y que no había puesto la sangre como señal, entonces el primogénito moriría. Esa era la condición y era el último eslabón para que el pueblo de Israel saliera. Pero ¿qué antecedente había de eso? De esclavitud. Dice en la Escritura que el libro de Éxodo, capítulo 3, dice que Moisés estaba en el campo, era pastor de ovejas, y dice que había una zarza ardiente. Una zarza viene de una familia de las rosas. Es una zarza, es una planta, me cuento, una rosa silvestre, llena de espinas. Y entonces vio y dijo, iré a ver esa gran visión. Y se acercó, ¿por qué no se quema? Las hojas no se queman. Es una zarza, una rosa llena de espinas. Y estaba el fuego prendido. Y dice la Escritura que de en medio del fuego se oyó una voz que decía, Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que pisas es santa. Quítate el calzado. Hay dos historias. Una puede ser que el calzado, le decía el Señor, quítate el calzado, porque solamente los siervos andaban descalzos. Y Moisés, Dios quería a un hombre siervo. Y otra historia puede ser, quítate el calzado, porque era lo que estaba en el mundo, porque lo pisaba en la tierra. Era traía ahí, como en algunos países, dicen, se quita el calzado para entrar a una casa, para no ensuciar de lo que han pisado en el mundo. Pero la clave está en que era una zarza llena de espinas. Y la zarza tiene un significado en hebreo, el original, que es picosa, pica, lastima. Pareciera que esa zarza fuera un reflejo de Jesucristo en la cruz. Pero ¿quién lo podría entender? Moisés no lo entendía. Pero pareciera que Dios le estaba hablando que eso iba a pasar, que a través de la cruz Dios les iba a hablar al pueblo de Dios, a la humanidad. Dice que la tierra era santa. Y ahí está Moisés agachado, buscando la presencia de Dios, y Dios le dice que tiene que liberar un pueblo. De en medio de la cruz Dios viene a liberar un pueblo, pero Él es santo. Dice la Escritura que cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, el mismo ángel le dijo, estás embarazada y el santo niño será llamado Hijo del Altísimo. Desde ahí era santo Dios, santo. Vamos a interpretar una canción esta noche que se llama Santos. ¿Sí? Santus, que en el latín quiere decir la traducción santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, Rey de los ejércitos. Esa es la traducción.
Dice santo, santo Dominus, santo el que domina todo, el propietario, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y ahí estaba el Señor hablando con Moisés, y ahí estaba el Señor viniendo a la tierra en un pesebre, el santo de Israel. Qué increíble historia, ¿no? No sabían qué pasaba, pero aquí estamos nosotros adorando al santo de Israel. Bueno, dice la Escritura que Moisés fue usado para liberar al pueblo. Dios usa al hombre. Era un pastor, era cualquier persona, humilde y sencillo, pero tenía un corazón dispuesto a servir. Tal vez tenía que cambiar muchas áreas en su vida. Si leyéramos su historia, veríamos que no era fácil. Pero luego Moisés comienza a creerle a Dios. Y entonces libera Dios a través de Moisés un pueblo oprimido, un pueblo por 400 años. Jesús viene a liberarlos, pero es el santo. Como ejemplo lo vemos cuando está con Pilatos y lo llevan los fariseos
Los que querían un libertador, vimos la semana pasada que cantaban Hosana, que quiere decir, sálvanos hoy a través de este hombre, sálvanos a través del Mesías. Los mismos que le cantaron ese día y que pusieron sus ramos y sus capas a sus pies, los mismos estaban ahora en contra de él. Los mismos amigos ahora lo traicionaban. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no cruciaron a Jesús? Al santo, aquel que se había presentado en la zarza ardiente, ahora se presentaba físicamente en la tierra. Ahora entraba al templo y se enojaba en el templo. Corrían los cambistas. Dice que había un ejército muy grande de romanos que esperaban que se levantara una turba en contra de Roma para ser liberados. Esperaban un hombre libertador que viniera con espada y con caballos como lo había sido el rey David. Pero ese hombre estaba en el templo y le estaba diciendo a los mismos sacerdotes que era una cueva de ladrones, que habían hecho de su casa, la casa de su padre, una cueva de ladrones. Eso enojó a los sacerdotes y a los fariseos. Ahí estaba el ejército de Roma, pero a Roma no le interesaba mucho lo que pasaba dentro de la iglesia. A Roma le interesaba lo que pasaba fuera de la iglesia. ¿Qué podría hacer ese hombre? Podría levantarse, podría levantar una turba, pero ese hombre era enemigo de los mismos líderes judíos. Los mismos líderes judíos van y lo apresan porque les había dicho que eran ladrones. El pueblo no sabía qué hacer. Días antes lo había aclamado como rey y ahora los líderes le decían que era un ladrón, un farsante, un blasfemo porque se decía hijo de Dios, porque hacía cosas maravillosas, había hecho, porque había levantado a un hombre después de 4 días de muerto, porque había dado vista a los ciegos de nacimiento. La gente estaba turbada. El ejército romano esperaba qué sucedería con aquel que le habían dicho que era un rey. Los fariseos llegan y entonces entregan a Jesús. Lo llevan preso. Lo acusan de rebelión contra Roma. Lo acusan de blasfemia contra el pueblo judío. Lo llevan con Herodes. Herodes no encuentra nada. ¿Qué hay en este hombre? ¿Qué personalidad tenía este hombre, hijo del carpintero, que ahorita traía toda una nación vuelta loca? Era Jesús, el Nazareno. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en este momento está apresado. Está apresado por los mismos, aquellos hombres que habían hecho milagros. La Escritura dice que si se nombraron los milagros que hizo Jesús en los 3 años no alcanzarían libros. Pero aquellos hombres estaban inconformes. ¿Qué mal había hecho Jesús? ¿Qué había sucedido con Jesús? Los había lastimado, los había ofendido. Lo llevan con Pilatos. Pilatos se caracterizaba por ser un hombre cruel. Un hombre que se había ganado ese puesto de gobernador en base a su crueldad. Roma lo había mandado ahí porque se oía que venía un hombre libertador. Y estaban Pilatos con un ejército. Vivía en el pretorio. El pretorio era el lugar donde vivían los militares, la zona militar de este entonces. Y la zona militar eran alrededor de 4 o 5 hectáreas. Entonces era un ejército poderoso. Roma era un ejército poderoso. No quería Pilatos que fueran a avisarle al César que se le había salido el pueblo judío de las manos. Tocan a su puerta y le llevan a Jesús. Imaginémonos esa escena. A Jesús. Ahí está Jesús. Lo han apresado. Y lo primero que le dice Pilatos, ¿de qué lo acusan? ¿De qué lo acusan?
¿Saben qué dijeron? De rebelión contra el César. Pero Pilatos dice en la Escritura que sabía que lo acusaban porque tenía envidia. Envidia. Ese fue el principal problema de la acusación en el corazón de los fariseos. La envidia. Ese fue el principal problema del diablo en Adán, que tenía envidia al Creador, porque el universo adoraba a Dios y él era envidioso, quería ser como Dios. Dice la Escritura que Pilato sabía que era por envidia. Y ahí está Jesús, el Santo de Israel, el Mesías, el Dios mismo encarnado en la tierra. Increíble. La gente no lo admiraba, pero le tenía miedo. Tenía miedo a los fariseos, tenía miedo a congregarse y a dar la vida por su Jesús, por el Mesías. Bueno, y sé que Pilatos sale y le dice: ¿qué has hecho? Lo voy a dejar libre, le dice a la turba, porque no encuentro mal en este hombre. No encuentro. ¿Qué podemos hacer? Crucifícalo. Dice que los mismos sacerdotes fueron y le dijeron: mátalo. Más directo no podría decirle: quiero su muerte. Quiero la muerte de este hombre. Pero ¿cómo lo voy a juzgar? La ley romana decía que tenía que haber un juicio. No lo podíamos colgar, no lo podíamos matar. ¿Bajo qué ley lo podíamos matar? Bajo blasfemia, grita. En Roma, la ley romana no castiga eso. Bajo rebelión. No hay rebelión. Es un hombre solo. ¿Qué hiciste, Jesús? Me interroga. No. Dice que Jesús se quedó callado. No abrió la boca. Lo único que le dijo Pilatos es: tengo el poder en estos momentos para soltarte. Tengo la vida en mis manos. Tu vida está en mis manos. Jesús le dijo: no. Yo pongo mi vida. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre y mandaría legiones de ángeles por mí. Pero en este momento yo pongo mi vida. De repente tocaron la puerta de Pilatos. Un mensaje de su esposa: no tengas nada que ver con este justo. En una traducción dice: no tengas nada que ver con este santo. Santos. Por eso la canción que acabamos de entonar es: santo, santo, santo. ¿Qué vas a hacer cuando estés en la presencia de Dios? ¿Qué le vas a decir? Santo, santo, santo. Dice el libro de Isaías que cuando vio la gloria de Dios, lo único que se oía era: santo, santo, santo. Y ahí está Cristo. Sale con él, le ponen para castigo. Dice: lo voy a castigar para que el pueblo vea. Le ponen una corona de espinas. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? ¿Qué había en esa zarza? Espinas. Esa corona de espinas, que significa la maldición de la tierra. Cuando Adán y Eva pecan, el mismo Padre dijo: maldita sea la tierra que pisas. Ahora te dará espinos y abrojos. Y en estos momentos le están dando la maldición sobre la cabeza de Jesús. Las espinas y los abrojos. Lo habían golpeado tanto que su cuerpo había quedado sin piel, dice la historia. Había quedado desfigurada de la cara, como decía Isaías. Ya estaba profetizado. Dice que la mamá María y sus seguidores, cuando lo vieron salir del pretorio, no le reconocieron. Un hombre golpeado, ensangrentado.
y sobre ese cuerpo le ponen una manta de púrpura. En el pretorio estaban los soldados y se burlaban de él. Le ponen una caña que simboliza la fragilidad del ser humano, y con la misma caña le pegan en la corona de espinas. El dolor más fuerte que podía sentir hombre después de un desgarre es que le quitan la capa. Si alguien le ha quitado una venda, imagínate la piel desnuda, cómo se la arranca. Aquel hombre seguía mudo. Pilatos en su último intento dice: suéltenlo, lo voy a soltar. ¿Y saben qué dice al pueblo? Soltemos a Jesús porque no he encontrado maldad en este hombre. No hay pecado. Soltémoslo. Ya lleva la maldición de la cabeza. Y entonces la historia dice el pueblo: matadlo, matadlo. Suelten a Barrabás. Y Jesús quedó callado. Y Pilatos hizo algo asombroso, lo que no había hecho en ningún momento un hombre sanguinario. Se lavó las manos y dijo: no es problema mío, es sobre ustedes. Y el pueblo dijo: sí, su sangre sea sobre nuestra cabeza, mátalo. Y entonces sacan a Jesús del pretorio y le ponen una cruz. Algunos dicen que era un madero y que la otra parte de la cruz estaba allá. Faltaban recorrer alrededor de 1 kilómetro, pero 1 kilómetro con la espalda desangrada, sin piel, y le pusieron encima una cruz y empezó a arrastrar y empezó a caminar, y apareció de repente, ya no podía, y aparece un hombre, Simón de Cirene. Dicen que era un hombre que venía del trabajo. El pueblo estaba ahí, el pueblo escupía a Jesús. Aquel pueblo que había aclamado: ha llegado nuestro Rey, nuestro Salvador, lo escupía. Probablemente alguien lo maldecía. Y entonces tomaron a Simón de Cirene y le dijeron: ayúdalo. Lo obligaron a ayudarle. ¿Quién fue ese Simón de Cirene? Una persona como tú y como yo. Una persona que al momento de poner el hombro vio el rostro de Jesús. La Escritura dice que nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Qué hizo Simón de Cirene? Piensa que eres tú. Le ves el rostro. Su sangre te salpica. La sangre del madero está sobre ti. Y entonces Simón comienza a caminar. Mientras va oyendo Simón: maldito, eres un maldito. Porque dice la Escritura que el maldito era aquel que moría en el madero. ¿Qué le diría esa turba enojada que lo quería matar? ¿Cuántos le escupirían la cara? A Dios mismo pisando la tierra. Simón de Cirene llegó a su destino. Pareciera que hubiera quedado olvidado ese hombre. Pero dice la Escritura, apóstol Pablo, cuando es convertido después que perseguía a los cristianos y Dios lo convierte y lo usa para su ministerio, dice que pasa un tiempo buscando. En la carta de Romanos, capítulo 16, versículo 13, le está escribiendo a los romanos y de repente aparece ahí un hombre, 2 nombres, y dice: salúdame a Rufo y Alejandro y a su madre, que es mi madre. Ese Rufo y Alejandro fueron hijos de Simón.
Pero lo increíble de esto es que Pablo le dice, es mi madre. ¿Qué hizo Pablo cuando fue convertido? ¿A quién fue a entrevistar? ¿Con quién vivió? ¿Quién le enseñó? Seguramente fue Simón de Cirene. Seguramente vivió en su casa un largo tiempo. ¿Qué le preguntaría Pablo? ¿Qué le preguntarías tú a ese Simón? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Yo creo que la vamos a tener en un canto. Este canto se llama Viste tú. Viste tú cuando
Simón de Cirene cumplió su propósito en la tierra, le enseñó a sus hijos a amar a Dios, a seguir a Cristo. Pero ¿qué pasaba en ese entonces cuando llegan al lugar donde iban a crucificar a Cristo? Dejó su cruz y ahí está Jesús. Ahí está, le pusieron una inscripción en la parte alta de la cruz y dice: Jesús, Rey de los judíos. ¡Qué increíble! Ahí estaba el rey. Lo estaban matando el mismo pueblo, al Rey de los judíos. Y entonces Jesús, estando en la cruz, dice algunos estudiosos que era imposible que ese hombre aguantara tanto dolor. Le habían enterrado clavos en las manos y en los pies. Y cada que respiraba tenía que hacer un esfuerzo para poder tomar aire. Y su espalda rozaba en el madero. Y sus manos se desgarraban en los clavos. Ahí está el rey. Dice la Escritura que de repente hubo una oscuridad. 3 horas de tinieblas. Muchos le decían: hey, sálvate, ¿no que eres el Hijo de Dios? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo injuriaba? ¿Qué le gritaba? Pero había 2 hombres ahí presos. Y entonces uno de ellos lo maldecía: sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice: nosotros sí hemos pecado, pero este hombre no ha hecho nada, no hay culpa en él. Es un Cordero Santo, sin mancha y sin pecado, que está pagando el precio por nosotros. Un Cordero que era llevado al matadero, un Cordero que se le había despojado la piel, un Cordero que había cargado con la maldición de la tierra, un Cordero que tenía el cuerpo ensangrentado. Le quitaron la ropa, ¿y qué quedó en el cuerpo de él? Sangre, como si destazaran un borrego. Sangre. Ahí estaba el Cordero de Dios que era inmolado. Y de repente el Cordero de Dios dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Perdónanos. ¿Por qué el Señor habló del perdón estando en la cruz, estando en la agonía? Él sabía que tenía que estar limpio y sin mancha para no tener un pecado en su cuerpo, en su mente. Él perdonó. ¿Qué hay en nuestra historia que nosotros no podamos perdonar? ¿Qué hay en nuestra vida que nosotros nos agarremos y nos esforcemos por no perdonar? Ese hombre estaba perdonando a esa turba. Después le dice aquel hombre, como Cordero, estaba pagando el precio. Y le dice a aquel pecador: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Porque yo soy el Cordero que estoy pagando tus pecados. No sabemos si era un ladrón, homicida, un violador. No sabemos qué era. Pero lo que sí sabemos es que era alguien muy, muy malo, porque estaba ahí. Y Jesús pagando el precio. Y Jesús pagando el precio por nosotros. Tengo sed, dijo después. Tengo sed. ¿Cómo estaría? Me acercaba el vinagre, ¿verdad? Tengo sed. Y luego dijo: Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Qué era lo que sentía Jesús en ese momento?
el Padre abandonándolo, porque el Padre es santo y Él estaba cumpliendo un propósito, el sacrificio por el pecado. Maldito se estaba haciendo, porque estaba con mi pecado y con tu pecado, con el pecado de la humanidad. En ese momento Él comienza a recibir todas las maldiciones de la tierra. Lo más triste de Jesús, jamás se había separado del Padre. El Padre y Él eran una sola persona. Se los había dicho a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. Porque el Padre y yo somos uno solo. Pero en ese momento el Padre no podía estar ahí. Y queda como estaba escrito, como cordero. Ahí está. Posteriormente dijo: consumado es. Consumado es. La palabra consumado es: he cumplido. Aquí estoy. Hecho está. Para lo que vine, he cumplido. ¿Para qué vino? El santo, el cordero. ¿Para qué vino? Para estar en esa cruz. Para estar muerto. Sí. Para esto vine. Consumado es. Aquí estoy. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermosa forma de morir, ¿no crees? En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo he cumplido. Aquí estoy. Y dice que expiró. Murió. Llegó un soldado y atravesó su costado. Y un soldado que estaba ahí, al que le habían encargado todo el procedimiento, el que había visto cómo lo habían lastimado, el que no sabía realmente ni por qué moría, ese soldado dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, es santo. Verdaderamente este hombre es santo. Ahí estaba el Cordero. Y lo vamos a representar con un canto que es el Cordero de Dios. Este canto se titula Agnus Dei, que significa Cordero de Dios, justamente. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Cristo es bajado de la cruz, ha muerto. Parece que la fiesta sigue, pero Él está en la cruz, hay que bajarlo. Llega un hombre, José de Arimatea, llega Nicodemo, hombres con dinero, principales, hombres que no habían andado con Él, pero que lo seguían a Él. Hombres que tenían un poder político y económico. Son los hombres que piden el cuerpo de Jesús. Había unas mujeres y lo llevan a la sepultura. Dice la Escritura que las mujeres vieron que pusieron la piedra, vieron la sepultura, una sepultura que nadie había usado. Ahí estaba Dios hecho carne, como cuando llegó a la tierra un pesebre que nadie había usado, una cama que nadie había usado, prestada. Ahora estaba en un sepulcro prestado. Había que irse a celebrar la fiesta, guardar el sábado. Parece que en esa región hubo gran silencio. Yo me pregunto, ¿qué comentarían en las casas? Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras comentado? Pobre hombre, ¿qué daño hizo? ¿No más hizo milagros? ¿Por qué lo juzgaron en una noche? ¿Por qué no lo llevaron a juicio? Otros dirían, qué bueno que murió, no va a haber rebelión, los romanos no vendrán contra nosotros. Otros dirían, ¿te fijaste cómo se oscureció 3 horas la tierra? ¿Cómo tembló la tierra y las piedras se partieron? ¿Cómo el templo tembló y se rasgó el velo? Nunca había pasado eso. Probablemente esa tarde y el otro día era el comentario. ¿Quién murió? El hijo de José. Otros dirían, otro que se creía el Mesías, pero está muerto. Pero el domingo, el día primero de la semana, dice que las mujeres habían preparado para ir a ver el cuerpo, porque no se había preparado bien. Y oh sorpresa, la tumba está vacía. Había 2 ángeles que se le aparecen a una mujer llamada María y le dicen, al que buscas no lo vas a encontrar aquí. Poco después dice, Rabí, si tú te has llevado a mi maestro, dime dónde está. Y le dice, María, yo soy. Resucitó Jesús. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Dios no resucita? Tal vez sería como Buda o como tantos hombres que se han creído iluminados, que están los huesos ahí. Pero la tumba está vacía. Esa es la gloria de Dios, que la tumba está vacía. Y entonces fue corriendo a sus discípulos, a sus amigos, a los discípulos del Señor, les dijo, ha resucitado. Estás loca, estás loca. Vengan y vean. Vengan y vean. Glorioso momento de resurrección. La gloria de Dios en la tierra. Cristo venció el demonio. 3 días estuvo en el infierno. Ahí entregó nuestros pecados. Y se quedó, la maldición la entregó en el infierno. Y se quedó limpio. ¿El infierno lo podía detener? Nunca. Probablemente el diablo dijo, vete de aquí. Sí me voy, pero con los que creen en mí. Dice que muchos que estaban encarcelados creyeron en él y muchas almas salieron. Jesús siempre salvando almas, siempre diciendo, cree en mí, cree en mí, cree en mí, arrepiéntete y cree en mí. Hasta la fecha ese es el Evangelio.
creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Jesús resucitó. Se encuentra 2 discípulos en el camino y le dice: ¿a dónde van? Pues vamos de vida porque en Roma hay una gran persecución. Aunque algunas mujeres dicen que el profeta vive y ha resucitado. ¿Qué dicen ustedes de eso? Pues es lo que dicen ellas. Y comenzó a hablarles Jesús. Y llegando al lugar en la noche les partió el pan a los que iban con ellos, y ellos dijeron, les abrió el entendimiento. Es Jesús. Es el Santo, dijeron. Es la gloria de Dios en la tierra. La gloria de Dios en la tierra. Cada hombre, cada mujer que decide buscar a Cristo y seguir sus pasos, recibirá la gloria de Dios. Jesús desapareció en ese momento. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba este hombre? ¿No sentíamos que algo pasaba? La gloria de Dios con nosotros. Vayan y díganle que me esperen. Tomás dijo, yo no creo en él, hasta no meter mis manos en las llagas, los clavos y en el costado. Jesús se le apareció. Mételos. Dios mío y Señor mío, dijo Tomás, perdóname. Ay, la mente de nosotros los humanos, si tan solo volviéramos a pensar a los caminos del Señor. Vuélvete otra vez, dice el Señor, y empecemos de nuevo. Párate en las sendas antiguas y empecemos de nuevo. Aquí está la gloria de Dios. Cuando Jesús se despide de ellos, lo vieron subir en una nube. La gloria de Dios. No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes hasta el final de sus tiempos. Vamos a tener un último canto sobre la gloria de Dios.
Esa es la gloria de Dios. Yo quisiera invitarte, vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de Jesús, partiendo el pan y el vino, su carne y su sangre. El pan que nos da alimento, su palabra que se hace carne en nuestra vida y cambia nuestra historia, y su sangre que fue pagado el precio por nuestros pecados. Pero para eso nosotros necesitamos aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. No podemos celebrar la Santa Cena si no lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Si hay una persona aquí que quiera decirle, yo lo quiero aceptar como mi Señor y Salvador, levanta la mano, ¿sí? Por favor. Nos ponemos de pie, por favor, las personas que lo hicieron. Repite conmigo esto. ¿Sí? Señor Jesús, en esta noche, tú sabes todo. Sabes lo que he hecho y lo que he dejado de hacer por ti. Yo te pido perdón, Señor. No me avergüenzo. Ante ti te pido perdón. Pero hoy te pido, Señor, que de hoy en adelante guíes mis pasos. Que seas tú, mi Señor, mi Salvador. Que yo no me aparte de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denles un aplauso. Bueno, ahora vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es algo muy especial. Dice el Señor, cuando la celebró con sus discípulos, dijo: ¿cuántas veces quise celebrar esta cena contigo? Ahora lo vas a hacer. Cada que lo hagas, te acordarás de mí. Y algún día lo volveré a hacer contigo en el paraíso. Entonces, no es obligatorio tomar la Santa Cena. El que le haya pedido perdón a Dios en esta tarde, o que esté limpio por medio del sacrificio del Cordero, puede pasar a tomar la Santa Cena. Mientras pasamos, vamos a entonar un canto santo. Pueden pasar por el lado derecho y del izquierdo también. Si alguien nos ayuda, por favor, a coordinar. Santo
gloria.